Ok, buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a nuestro webinar Nutrición óptima para lechones del destete al crecimiento. Antes de empezar, algunas normas prácticas e información. Todos los participantes están en modo silencio. Sin embargo, pueden enviar sus preguntas en la sección Questions y responderemos a las preguntas al final del seminario web. Si no tenemos tiempo para responderlas todas, nos pondremos en contacto con ustedes después del seminario. Y también vamos a enviarles la presentación después, así como un enlace para ver la repetición en caso de que se haya perdido algo. Ok, permítanme presentarles el orden del día y nuestros ponentes. La primera parte de este webinar se centrará en las necesidades nutricionales de los lechones después del destete, una parte presentada por Francesc Molist, director de investigación y desarrollo de Scotors Field Research, con sede en los Países Bajos. Y el segundo tema versará sobre los beneficios de la gama y la tecnología Presco en las formulaciones de lechones. Esta parte será presentada por Walter López, gestor de cuenta clave Feed en Limagrain Ingredients. Y al final de la presentación tendremos, por supuesto, tiempo para preguntas y respuestas. Ahora comencemos. Francesc tiene la palabra. Muchas gracias, Pierre. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Pues primero de todo, muchas gracias a Limagrain por la invitación de poder estar aquí a compartir con vosotros mi presentación y también muchas gracias a Walter por su invitación. La idea de mi presentación, como veréis, es un poco enfocarla a qué pasa, digamos, antes del destete y un poco después del destete, cómo podemos hacer para intentar, digamos, destetar lechones con un peso bueno. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que si solo nos enfocamos en el postdestete, vamos muy tarde. Así que la idea un poco que hemos ido siguiendo desde Scotors ha sido, vamos ya primero a empezar con las cerdas alrededor del parto. Esto sería de la izquierda, digamos, la primera foto, donde alrededor del parto nos interesa, digamos, con la nutrición, aumentar la calidad del calostro, intentar disminuir la duración del parto. Luego, cuando las cerdas, digamos, han parido, lo que nos interesa es que hagan leche. Y como ya tenemos los lechones, la idea es que los lechones vayan ya empezando a comer y el tracto gastrointestinal, como veréis, se vaya adaptando a los nuevos desafíos. Ya la última parte sería ya el lechón destetado. Lo más importante de esta parte es que el animal después del destete siga consumiendo y el tracto gastrointestinal también se vaya desarrollando para evitar diarreas y otros problemas. Si miramos un poco, digamos, qué opciones tenemos antes y después del destete, como os he dicho, las primeras 24 horas lo importante es la calidad del calostro y asegurarnos que los animales toman calostro. Y luego ya una vez han pasado estas 24 horas, ya como veis las primeras 3 semanas, el enfoque es un poco intentar ayudar al lechón a que la microbiota se estabilice y también a que el sistema inmunitario se vaya desarrollando, digamos, a través del calostro el animal recoge digamos, todo lo que es la inmunoglobulina maternales, así que en las primeras 3 semanas el enfoque es ayudar al lechón a arrancar y esto se puede hacer. Hay gente, como veréis luego, que si hay cerdas hiperprolíficas les gusta no mover lechones y aportar leche para intentar ayudar a los lechones a arrancar. Y luego lo que sí que veréis que es importante es a las 7, 10 días ya empezar con el crib feed para que el animal ya vaya adaptándose a la dieta sólida. Luego ya cuando avanzamos y vamos al destete, ¿no? En Europa como mínimo tiene que ser 24 días, pero hay algunos sitios que ya estamos un poco más avanzados y por ejemplo en Holanda ya destetamos de media a 30 días cuando nos acercamos al destete. Lo importante es ayudar al lechón
allá hacer la transición de la leche a la dieta sólida. Y aquí, como veréis, la discusión ahora importante es ver qué tipos de dietas queremos formular, más densas, menos densas, digamos, y qué presentación queremos dar a los lechones. Lo que sí que veréis es importante es que al destete no se cambie, digamos, la dieta de antes y después. Así que si queréis mantener el CRIPFIT una semana post destete está bien, o si queréis empezar la dieta post destete una semana antes del destete también será beneficioso para los animales. Esto es un análisis que hicimos en nuestra granja en Lelystad, donde miramos cuál era la relación entre el peso vivo del lechón. Así que lo que veis abajo de menos de 1 kilo, de 1 a 1,4 kilos, de 1,4 a 1,8 y más de 1,8, esto es el peso al nacimiento. Y luego lo que veis, digamos, con distintos colores son los pesos de los lechones al destete. En rojo lo que veis son los animales que se murieron antes del destete, y luego, digamos, lo de más amarillo a azul sería de un peso más alto al destete a un peso más bajo. Y como veis claramente, los animales que nacen de menos de 1 kilo, un 40% ya se mueren, no llegan al destete, digamos, más de la mitad, un 31 y un 22%, tienen un peso menor de 7,5 kilos. Si vamos al otro lado del gráfico, donde tenemos animales nacidos con 1,8 kilos, allí vemos que la mortalidad es solo del 3%, y más de casi un 50% de los animales a 30 días llegan a 9 kilos. Así que, digamos, el peso al nacimiento nos va afectar, digamos, el número de lechones que vamos a destetar y los que van a morir. Y si vemos luego lo que pasa en los crecimientos posteriores, aquí veis un poco lo mismo. En azul los animales que nacieron menos de 1 kilo, y en amarillo los animales que nacieron más de 1,8 kilos, y aquí lo que veis es el crecimiento antes del destete, luego viene en el postdestete, y luego ya a partir de 25 kilos como cerdos de engorde, y veis un poco que el ranking es el mismo. El animal que nace de menos de 1 kilo sigue siempre por debajo la curva, y el animal que nace por encima de 1,8 kilos, digamos, vemos que el crecimiento está siempre por encima. Así que, digamos, aunque lo intentamos a través de la nutrición, parece que el peso al nacimiento nos va a afectar mucho, digamos, digamos, el crecimiento del animal a posteriori. Si miramos qué podemos hacer para mantener los animales, digamos, sanos, que no tengamos problemas, sin el óxido de zinc, como sabéis, el enfoque es multifactorial, porque todo está allí colgando de un hilo, ¿no? Si el manejo no es bueno, tendremos problemas. Si hay mucho estrés alrededor del destete, mezclamos animales, los movemos, tienen frío, también tendremos problemas. Y también, como veréis, las genéticas pueden jugar un papel importante, pero sobre todo la edad del destete. Como os he comentado, en Holanda ya estamos cerca de los 30 días al destete, destetamos 9 kilos peso vivo lechón, así que este animal tiene unas necesidades muy distintas a cuando se desteta con 24 días, digamos, y por debajo de 7 kilos. Así que, digamos, creo que el peso del destete en Europa probablemente va a subir, pero también soy consciente que hay restricciones a nivel de granja, espacios, todo esto. Si empezamos un poco a nivel de antes del destete, como os decía, ¿qué se puede hacer? Hay como 3 intervenciones que dependen un poco del país y la zona donde estemos. Hay algunos países, sobre todo en Asia o en América, donde la mano de obra aún es económica, que los animales pueden recibir un suplemento oral, digamos, como un shot, digamos, los animales nacen, los secan y luego les pueden dar este suplemento, que normalmente consta de
azúcar, glucosa y luego pueden meter vitaminas, probióticos, pueden ser un poco más complejos. Y la idea de este suplemento es sobre todo enfocado a estos animales de un peso vivo bajo al nacimiento, por debajo del kilo 800 gramos, para intentar aumentar, digamos, o disminuir la mortalidad de estos animales. El problema, como os decía, es que requiere mucha mano de obra y mucho manejo. Luego otra opción, como veíamos, sobre todo la primera semana, era dar leche en parideras a los lechones, y esto lo único que nos permite es evitar mover lechones de una camada a la otra si tenemos muchos animales. Si suplementamos la leche allí, podemos dejar más animales a la cerda. Lo único que otra vez el manejo puede ser crítico. Y ya, digamos, digamos, si nos acercamos al destete, ya empezamos con el CRIFIT, con una dieta sólida, y digamos, el enfoque de este CRIFIT tiene que ser ayudar a los animales a tener un destete, digamos, sin problemas, y que la adaptación post-destete sea positiva. ¿Qué nos pasa, digamos, alrededor del destete con este CRIFIT? Que, como sabéis, digamos, el consumo es muy variable. No solo depende de si los animales les gusta la dieta o no, la presentación, el manejo probablemente tiene un papel muy importante. Así que, digamos, el enfoque actual es cómo podemos hacerlo para intentar aumentar el número de animales que consumen pienso antes del destete, para asegurarnos que cuando los destetamos ya no tienen acceso a la leche y no tienen la madre allí, pues el animal pueda arrancar. Cuando miras estudios publicados, o también los que hemos hecho en Scotors, el gráfico, digamos, de la izquierda, lo que ves son los días de edad, de 11 hasta 27 días, y allí lo que veis es el consumo de CRIFIT. Y como ves, de 11 a 20 días el consumo es, digamos, limitado, y sobre todo a partir de los 21 días es cuando empieza realmente el consumo. A los 21 días también es un poco el momento donde la producción de leche de la madre baja, así que es normal que al bajar la leche el animal vaya a consumir más. Pero, digamos, si destetamos animales a los 24 días, el consumo antes del destete será mucho menor que si los destetamos 27, 28, 30 días. El gráfico de la derecha, lo que vemos es el porcentaje de animales que han comido algo antes del destete. Lo que se hace, se pone un marcador en el pienso para ver, digamos, si las heces salen azul o no, y así puedes contabilizar un poco el porcentaje de animales que han comido pienso antes del destete, y veis, digamos, que a nivel de 24, 27 días estamos un poco 50, 60% de los animales han comido la dieta. Esto quiere decir que un 40% de los animales aún no han comido la dieta antes del destete. Y esto, como veréis, va a ser un problema, así que tenemos que intentar subir este nivel de animales que al menos han probado la dieta y han consumido algo, para tener una buena adaptación a posteriori. ¿Por qué es importante esta adaptación? Porque si miramos la composición de la leche de la cerda, como sabéis, es agua, grasa, proteína y lactosa. Y cuando pasamos a un pienso post-destete, sobre todo vemos que digamos, la materia seca aumenta, porque ya es un pienso normalmente sólido. Y sobre todo lo que vemos es que tanto la proteína, la grasa como la lactosa nos bajan, pero también un aspecto muy importante es que el almidón y la fibra nos entra. Veis que en la leche de la cerda a la izquierda no hay ni almidón ni fibra. En las dietas sí que hay almidón y fibra, y esto requiere, digamos, el animal un periodo de adaptación para que las enzimas puedan digerir tanto el almidón como fermentar la fibra. Así que si el animal antes del destete no ha consumido la dieta, la actividad de la amilasa o la capacidad de fermentar la fibra serán muy limitados, y tendremos problemas después. Así que si intentamos
promover el consumo antes del destete, el tracto gastrointestinal ya se va a desarrollar para luego poder digerir perfectamente el almidón y fermentar la fibra. Como os decía, aún el principal problema es intentar aumentar el consumo y una parte importante, como veremos, es la dieta, cómo podemos hacer que la dieta sea atractiva para el lechón, pero también que el lechón, digamos, coma de una forma, digamos, más o menos durante el día espaciada y no picos de consumo. Pero esto es donde tenemos ahora el principal, digamos, el principal enfoque es cómo aumentar antes del destete el consumo para así destetar animales más, de una forma más fácil. Si nos vamos antes del destete al postdestete, lo que queremos en el postdestete es que el animal arranque bien, que vaya consumiendo, pero como veréis, sobre todo las nuevas genéticas tienden a tener estos picos de consumo. Los animales normalmente tienen hambre, pero se tienen que adaptar, así que el problema a veces es que un día comen mucho, otro día no comen nada y van haciendo estos picos de consumo, que esto también va a crear problemas a nivel de gastrointestinal. Así que a nivel de nutricional tenemos que intentar ayudar al animal que vaya aumentando el consumo, pero que este consumo sea gradual y que no hayan estos picos. Como veremos, también hay que restaurar los niveles de minerales, sobre todo ahora sin el óxido de zinc. Veréis que el nivel de zinc plasmático baja durante el destete, así que hay que recuperar el animal cuanto antes. Y como os decía, no solo es la dieta, también es muy importante el manejo, es muy importante la vacunación para intentar prevenir problemas como podrían ser diarreas. Si vamos a lo que os decía, lo que le pasa al tracto gastrointestinal, esto es la actividad de distintas enzimas, la tripsina, la amilasa, lipasa, y lo que veis a cero es el momento del destete. A -3 es antes del destete, 0 es destete y luego viene el postdestete. Lo que veis es los primeros 3 días la actividad de las enzimas baja, y esto se debe a que los animales no consumen. Si los animales no consumen alimento, lo que vemos es que el tracto gastrointestinal se deteriora, la actividad de estas enzimas baja y luego, digamos, el animal no podrá digerir bien los ingredientes. Así que la idea sería cómo podemos evitar que baje o recuperar rápido esta actividad. Y si el animal ha sido expuesto antes del destete a una dieta, probablemente esta actividad de la amilasa y de la lipasa se podrá mantener en el postdestete también. Lo que os decía del zinc, ya tenemos un poco de experiencia sin niveles altos de óxido de zinc, pero lo que vemos ahora, esto es un gráfico donde lo que medimos fue la concentración de zinc a nivel plasmático. En amarillo veis lechones que no han sido destetados, que aún están con la madre. En rojo, animales destetados, y azul, animales que recibían los 3 kilos de zinc en la dieta. Y aquí lo que vemos, digamos, es que cuando pasamos de animales que están con la madre en amarillo y los destetamos y el nivel de zinc es el que en teoría utilizamos ahora, el nivel plasmático baja. Así que al pasar de antes del destete al postdestete, baja el nivel plasmático y esto nos va probablemente a traer problemas porque el zinc es muy importante para digamos, muchas funciones a nivel fisiológico, muchas enzimas. Así que ahora donde estamos trabajando es entender un poco más por qué nos baja este nivel de zinc, si es un problema que el pool de zinc antes del destete no es suficiente y al dejar el animal de comer baja, o hay que, digamos, intentar en el postdestete aumentar un poco el consumo para ver si podemos mantener el nivel plasmático alto como antes cuando usábamos el óxido de zinc.
Como os decía, a nivel de post-destete es muy importante sincronizar el consumo con la digestión. Un animal que come mucho y no puede digerir suficiente tendrá diarrea, y un animal que no come y, digamos, si no le entran nutrientes a nivel del tracto gastrointestinal, tendrá también muchos problemas a nivel de intestino, porque no hay suficientes nutrientes. Así que lo importante es sincronizar que el animal empieza a comer, que lo que coma lo digiera bien, digamos, para evitar que haya disbiosis a nivel del tracto gastrointestinal. Así que lo que vemos normalmente es que los primeros 5 o 10 días post-destete el animal deja de comer porque está estresado, lo hemos movido, está con otros lechones que a lo mejor no conoce. Así que en estos primeros 5 o 10 días el animal sufre y normalmente acaba con diarrea o heces blandas, y luego a partir de 5 o 10 días el animal ya se ha adaptado y ya empieza a comer, digamos, y a la que come se restaura un poco todo lo que sería la función intestinal, pero ahora en esta fase post-destete lo que vemos en muchos casos es que con estos picos de consumos no sale el estreptococo. Así que en muchos casos lo que vemos sin el óxido de zinc es que a primeras edades, cuando los destetamos los animales, nos sale la diarrea, y después de la diarrea que tenemos del leaky gut nos puede continuar con la meningitis. O hay animales que primero no sufren de diarrea, pero con estos picos de consumo sí que tienen problemas con la meningitis. Así que para intentar adaptar los animales y evitar los problemas post-destete, tenemos distintas herramientas, desde aditivos, el efecto de minerales, fibra, proteína, grasa, pero como también veréis, la estructura de la dieta y el procesado son muy importantes, y sobre todo en controlar el consumo. No es tanto, no solo es importante, digamos, para ayudar al animal a digerir, sino también asegurar que la retención en el estómago, en el intestino, es, digamos, la adecuada para tener también una buena digestión. Así que en mi presentación les voy a dar un poco más de información sobre el efecto de esta estructura de la dieta procesado, la fibra y la proteína. Si empezamos con lo que os decía del procesado de la dieta, ¿no? Para intentar controlar el consumo del alimento por los lechones, este viene determinado por la palatabilidad del alimento. Si los lechones, digamos, encuentran el pienso palatable, van a consumir más que si es menos palatable, así que la selección de los ingredientes será muy importante. Procesado de la dieta, sobre todo veréis que no es, digamos, solo si es más fina o más grosera, pero también la calidad del pellet será muy importante. La calidad de los ingredientes, como os decía, no solo la digestibilidad, también si tienen factores antinutricionales o si llevan micotoxinas, nos van a influir también en este consumo de alimento. En Holanda se han hecho bastantes estudios para ver el efecto del procesado en, por ejemplo, la retención del alimento y la digestibilidad del alimento en el tracto gastrointestinal. Estos son resultados de una tesis de Bianca Martins, que ahora trabaja en AgriFirm, donde probó el efecto de extrusionar los cereales o, digamos, hacer el procesado normal, y esto tenía, digamos, 80% de los cereales en la dieta o estaban extrusionados o estaban molidos en un molino de martillo. El lechón aquí era un poco, no era el post-destete, eran 23 kilos de peso vivo, y la idea era dar esta dieta y luego sacrificar al final los animales para ver a lo largo del tracto gastrointestinal, empezando en el estómago, siguiendo por 4 partes en el intestino delgado, para ver
donde había la retención del alimento y donde había la digestibilidad, para intentar entender un poco si los animales se beneficiaban de el extrusionado o de las partículas que venían del procesado de los molinos. Esto es, digamos, los primeros resultados, y en este gráfico lo que veis esto es solo la cebada, y en azul veis, digamos, la fracción. Los animales comían esta dieta que llevaba 80% de cereal procesado, y luego al eutanasiar los animales se podía separar lo que decíamos la fracción sólida y la fracción líquida a nivel del intestino. Y aquí lo que veis a nivel azul es la fracción, digamos, sólida de la cebada extrusionada. En rojo, la fracción sólida de la cebada, digamos, que era más molida gruesa. Y luego en gris, la fracción líquida de la cebada extrusionada. Y en amarillo, la fracción sólida de la cebada sin extrusionar. El primer punto es el estómago, la retención en el estómago. Y aquí lo que veis, digamos, es que la diferencia más importante la observaron con la cebada sin extrusionar, molida, y allí observaron que esta cebada molida aumentaba la retención en el estómago, sobre todo de la fracción sólida. Así que esto indicaba que en esta cebada quedaban partículas grandes de cebada que lo que hacían es mantenerse en esta fracción sólida en el estómago, y tanto digamos, la cebada que era extrusionada como la fracción líquida se iba más rápido a nivel de intestino delgado. Si vemos a nivel de intestino delgado la retención en la primera parte proximal, la segunda, la tercera, la cuarta, lo que vemos es que no había muchas diferencias en la parte proximal, porque la retención es limitada, como veis, y va muy rápido hacia nivel distal. Pero si vemos a nivel distal, aquí lo que observaron es que la retención más alta a nivel distal del intestino era en la fracción líquida de esta cebada, que tampoco había sido extrusionada. Así que esto sería la gráfica, esta, la barra amarilla. Como veis, la retención de esta fracción líquida era más prolongada a nivel del intestino, digamos, terminal, y esto podía indicar que al no extrusionar la cebada, probablemente las características físico-químicas, podría ser viscosidad o podría ser, digamos, retención de agua, cambiaban un poco, pero sí que se veía una diferencia entre el extrusionado o el procesado normal. Si vamos un poco a la digestibilidad, lo que hemos visto anteriormente era digamos, la retención. Esto sería la digestibilidad del almidón en este caso. Aquí lo que veis, digamos, es la digestibilidad en los distintos tramos del intestino delgado que os decía. Y si nos fijamos, vemos que, digamos, del primer tramo hasta el 4, la digestibilidad aumenta, ¿no? Ves que las curvas van aumentando, pero si nos fijamos, por ejemplo, a nivel del yeyuno, que sería la segunda parte, vemos que cuando extrusionamos el maíz, que sería esta, digamos, el color gris continuo, vemos que la digestibilidad del maíz está siempre por encima comparado cuando no está extrusionado, ¿no? Cuando no está extrusionado vemos que está al 60%, cuando lo extrusionamos llega al 80%, y vemos, por ejemplo, que la cebada, esta diferencia es menor que a nivel digamos, del yeyuno. Vemos que la cebada, tanto es si está molida como extrusionado, la diferencia en digestibilidad es mucho menor, y cuando nos acercamos a nivel de ilion, que sería la parte cuarto, digamos, de el último punto del gráfico, veis que tanto la cebada como el maíz extrusionados nos dan la máxima digestibilidad, que está casi al 100%, 98%, y luego vemos que el maíz que ha sido molido
o la cebada molida tienen una digestibilidad menor. Así que vemos que en esta fase animales que aún no son, digamos, no tienen el tracto gastrointestinal totalmente desarrollado, ves que aquí el procesado no solo nos puede influir en la retención del alimento, sino que también nos puede mejorar la digestibilidad del alimento. Como os decía, el procesado no solo digestibilidad o retención, también es importante el consumo. Y en nosotros lo que hacemos es intentar ver cómo podemos predecir el consumo del alimento y cómo lo podemos relacionar con algún parámetro. Y en este caso, lo que vemos es digamos, el pellet, si es muy seco o muy duro, esto sería el de la izquierda y el gráfico de la derecha sería más lo que llamamos la dureza interna del pellet. Y aquí lo que veis claramente es que cuando vamos de una dureza alta a más baja, el consumo, digamos, nos va hacia abajo. Así que el animal parece que pellets muy secos le cuesta más de comer que pellets que son más, digamos, menos secos y menos duros. Así que la palatabilidad del animal encuentra, digamos, que un pellet que a lo mejor contiene mucha azúcar, sea caramelizado y debido a la reacción de Maillard, o sea, es muy duro. Para el consumo del animal lo encuentra, digamos, más difícil de consumir con un pellet que se puede destruir más fácilmente con el dedo. Así que no solo es la digestibilidad, sino la presentación también nos va a influir el consumo. Luego ya nos vamos a la fibra. La fibra, como sabéis, la intentamos valorar desde un punto de vista multifactorial, donde la fermentabilidad es la parte más importante. Y aquí hemos intentado ver distintos ingredientes para ver qué ingredientes nos pueden ayudar a aumentar o a mejorar la calidad de las heces. Y lo que vemos normalmente es que ingredientes que tienen una fermentabilidad más baja y lo que llamamos más fibra inerte, como podría ser aquí en este gráfico la cascarilla de girasol o la paja de cereal, lo que vemos en esta redonda así roja. Esto es el índice fecal, cuanto más alto, heces más secas, lo que vemos es que con esta fibra inerte las heces son mejores. Así que normalmente decimos para mejorar la salud intestinal de los animales, mejor empezar con fibra inerte y luego cuando pueden fermentar la fibra podemos ir a más fibra fermentable. Esto también se puede ver en este ensayo que hicieron en Francia, en el INRA. Aquí hicieron al revés, tenían una dieta control sin fibra, que sería de este color lila, y una dieta que era azul con más fibra, y en este caso era fibra fermentable, que podría ser, por ejemplo, la pulpa de remolacha o la cascarilla de soja. Y lo que hicieron es dieron las dos dietas en una granja que decían con buenas condiciones sanitarias y en otra granja con malas condiciones sanitarias. En el gráfico de la izquierda lo que veis es la diarrea los primeros 5 días post-destete y allí vemos que las granjas con buenas condiciones sanitarias, la diarrea aumentaba un poco, pero sobre todo en las granjas con peor sanidad, lo que pone aquí bad sanitary conditions, vemos que el azul sube. Esto indica que en granjas con mala sanidad, si ponemos fibra fermentable, aún tendremos más problemas de diarrea, porque digamos lo que estamos haciendo con la fibra fermentable es dar más nutrientes a las bacterias para que haya más disbiosis. Así que si tenemos una granja con problemas de diarrea, mejor o no dar fibra o dar una fibra más inerte. El gráfico de la derecha lo que veis es porcentaje de animales con un consumo limitado de alimento y lo que veis un poco lo mismo en granjas con buen estado sanitario. No hay diferencias a nivel de animales de más o menos consumo. En granjas con peor estado sanitario veis que hay un mayor porcentaje de animales con un consumo limitado las primeras 2 semanas post-destete. Y esto se podría relacionar con los problemas de diarrea. Si los animales tienen diarrea, van a consumir menos alimento.
Si vamos ya a la proteína, aquí lo importante que hemos visto es, por un lado, el nivel de proteína y la calidad de esta proteína. Si vamos a proteínas más altas, como 23, 22, 20%, allí normalmente lo que tendremos en muchos casos serán problemas de diarrea porque hay un exceso de proteína para el animal y esta proteína va a fermentar, va a ser usada por el E. coli y nos dará la diarrea. Y por otro lado, cuando vamos a niveles más bajos de proteína para intentar aumentar la seguridad intestinal, 15-16%, allí lo que hay que tener en cuenta un poco es vigilar con los aminoácidos, el perfil de aminoácidos para evitar que no haya algún aminoácido que sea deficiente y que los animales no nos vayan a crecer. Lo que hemos visto también es que, sobre todo estas nuevas genéticas, lo que hacen es no reaccionar tanto a las kilocalorías, así que la energía, lo que hemos visto es que ha ido bajando. Sin el óxido de zinc, lo que hacen más estos animales es reaccionar al consumo de lisina. Y aquí lo que hicimos en este ensayo era diluir unas cuantas dietas con cascarilla de avena o cascarilla de girasol o paja, y cuando añadíamos 5% de esta fibra y, digamos, bajábamos la energía, el animal comía más, así que el consumo de lisina aumentaba y esto, al aumentar el consumo de lisina, nos daba más crecimiento, sobre todo las primeras 2 semanas de vida. Así que un poco ahora la discusión es que por un lado queremos bajar la proteína, pero por otro lado vemos que los animales, estas genéticas modernas, reaccionan a la lisina. En Holanda lo que se hizo el año pasado es un estudio, un metaanálisis muy grande para ver si podíamos encontrar cuál era el nivel óptimo de lisina de los lechones, digamos, en el postdestete. Así que los autores seleccionaron muchos papers, esto era todo artículos publicados donde habían distintos niveles de lisina y había el crecimiento de los animales para ver si se podía encontrar un óptimo. Así que después de esta selección intentaron ver si había alguna relación en el índice de conversión, crecimiento medio diario, consumo. Y como que lo que ves en el gráfico de la derecha, el consumo medio diario, lo que vieron es que no había relación de consumo medio diario con el nivel de lisina. Ves que digamos, la regresión es plana, así que más lisina no hay más consumo o al revés. Lo que sí que era interesante era que tanto en el consumo medio diario como en el índice de conversión la relación era lineal. Cuanta más lisina, más crecían y mejor era el índice de conversión. Así que un poco, digamos, la idea sería para el nutricionista, es decir, cómo puedo formular dietas bajas de proteína, pero cómo puedo, digamos, aumentar el nivel de lisina digestible y todos los otros aminoácidos para tener, digamos, este crecimiento. De este estudio no llegaron a un nivel óptimo, lo que sí que dijeron es que un nivel mínimo de requerimiento sería en estos 1,3 gramos de lisina por megajoules o si lo queréis en kilocaloría, 5,44 gramos de lisina por kilocaloría. Esto sería, digamos, un nivel mínimo para promover el crecimiento de los animales. Si estábamos por debajo de este nivel, el animal no podría expresar el potencial genético. Lo bueno de estar por debajo de este nivel es que probablemente no tendríamos diarreas. Así que un poco la idea ahora es intentar ver dónde podemos jugar entre mejorar la salud intestinal y promover el crecimiento. Ya para concluir mi presentación, a nivel de post-destete, el enfoque nutricional es así multifactorial y a largo plazo. Los primeros 2 semanas, sobre todo, el enfoque es de intentar que el animal coma de forma gradual, así que el procesado del alimento
y el consumo serán muy importantes, y luego a medida que el animal crece ya podemos ir a dietas más simples y más baratas. Y como hemos visto a nivel de la lisina, la relación de, digamos, los animales responden a los aminoácidos, así que tenemos que jugar un poco con el nivel de proteína, el tipo de granja, la genética, para intentar ver cuál es el óptimo de lisina que queremos utilizar. Muchas gracias por vuestra atención y creo que al final podremos responder las preguntas. Buenos días, es Walter López, trabajo en Limagrain Ingrediente y tengo 10 minutos para presentar los beneficios de ingredientes que ya se usan en la formulación de los lechones, que se llaman Presco. La primera cosa es, le hemos visto con Francesc, para los lechones en fase de destete, deben aprovechar al máximo su comida. Una alta digestibilidad del almidón es crucial para garantizar que la enzima intestinal sea madura y que su crecimiento no sea restringido. ¿Qué determina la digestibilidad del almidón hoy? La primera cosa, si miras las fotos, es la fuente botánica. Se ve claramente en estas fotos que, por ejemplo, todos los almidones no son iguales. Si se fija sobre el arroz, se ve que son gránulos de almidón pequeñito y al contrario, si se compara con, por ejemplo, los guisantes, el almidón de guisante, el guisante es mucho más grueso, más importante. La segunda cosa que es importante para determinar esa digestibilidad es la cristalinidad del gránulo. Es decir, que, por ejemplo, más está organizado el almidón en el gránulo, por ejemplo, en almidón crudo, más el gránulo es cristalizado y por lo tanto más difícil será que una enzima digestiva lo ataque. Al contrario, un almidón poco cristalino o amorfo, lo que se ve es, por ejemplo, en el almidón cocido, pregelatinizado, es mucho más digestible. Y así las enzimas del páncreas acceden más fácilmente a las cadenas de almidón y permite de producir glucosa. Y eso, más hay amilosa en el almidón, más la estructura es cristalina. Porque en el almidón hay dos formas de almidón. Hay la amilopectina, se ve, por ejemplo, en la parte baja de la pantalla. La amilopectina es la forma ramificada del almidón, del glucosa. Muy digestible y que se gelatiniza muy fácilmente. Es decir, que es un almidón que permite de producir glucosa muy fácilmente. Al contrario, la amilosa es una cadena lineal de glucosa con una digestibilidad más lenta y que necesita más calor para gelatinizarla. Y al final, el tipo y el grado de transformación del almidón es crucial. Es decir, que ajustando la temperatura, el tiempo, la presión, las restricciones mecánicas, se puede gelatinizar el almidón y hacerle más digestible para el lechón. Todo eso para introducir Presco. Presco es una palabra que viene de Pressure in Cooking. Es un proceso único en Europa donde permite de entrar un grano de cereal
y con una combinación perfecta de presión, vapor y tiempo, permite de salir grano inflado que permite una gelatinización optimal. ¿Cómo se pasa? Es muy sencillo. Cogemos grano limpio de cereales, de trigo, de maíz, de cebada. Entra en el buffer donde se introduce presión y vapor, alta temperatura. Es por batch, es por lote, no es un proceso continuo, es decir que después 15 o 20 segundos, esos granos se liberan en un túnel y en ese túnel esos granos vienen a temperatura normal y también a presión atmosférica. Y cuando salen de ese túnel son granos inflados, donde el almidón está pregelatinizado con ese proceso y que permite una mayor digestibilidad en la formulación de los lechones. Permite una fuente de energía y también un gran valor de nutriente, porque es un proceso muy rápido donde se conserva todos los beneficios nutricionales del grano. Como son grano entero, hay también las fibras naturales, que lo veremos muy rápidamente al final, que permite también de tener fibra más fermentecible, más digestible. Y con ese proceso permite de tener materia prima variada, es decir, se puede, hoy la gama está compuesta de maíz, trigo, cebada, arroz, que permite de tener también un olor, un sabor muy apreciado por los lechones, es decir, que aumentamos la palatabilidad del producto. En esa diapositiva se ve con una microscopía electrónica lo que se pasa a nivel del almidón. En la parte izquierda se ve que los granos son nativos, es decir, ante el tratamiento hidrotérmico, que es fresco, y en la parte derecha es la parte con los trigo y la cebada fresco. Al inicio se ve que la estructura, los gránulos de almidón son intactos y ves que están incluidos en fibra y en proteína. Después del tratamiento se ve que la estructura cristalina ha totalmente desaparecido y al final hay esa estructura es porosa y el almidón y las fibras son mucho más disponibles para los animales. Hemos hecho ensayo, en particular con el Instituto holandés de SFR, sobre el impacto de la modificación del cereal según si, por ejemplo, se muele la microcización, si hay tratamiento hidrotérmico como copo de maíz o expansión, que es una forma de tratamiento hidrotérmico, o fresco. Al final se ve que la mejor viscosidad está obtenida con el proceso fresco. Y eso hay un impacto que se ve de seguida sobre el animal. Tenemos un mejor tiempo de retención en el estómago, es decir, que hay más tiempo para la enzima después de actuar y de digerir el almidón. Y al final también hay un impacto sobre las proteínas. Eso también es bueno, le hemos visto sobre cereales puras como maíz o cebada y también sobre las mezclas. Por ejemplo, ahí hemos evaluado la viscosidad y se ve claramente igual los mismos resultados, es decir que tenemos un tiempo de retención del estómago mejor, con una mejor digestión de las proteínas del almidón. Y al final también hay un impacto sobre la disminución de la diarrea porque hay un impacto positivo sobre todo lo que es digestión en
el intestino delgado. Ahí era un ensayo también para in vitro, para comparar un maíz sin tratamiento con un maíz fresco. Encontramos los mismos resultados. Es decir, que al final el tratamiento fresco permite de tener una mejor conversión intestinal del almidón en glucosa, que va a ser la fuente de energía para el lechón. Y directamente hay un impacto sobre el resultado de crecimiento. Eso lo hemos también hecho con diversos tratamientos, tecnología de transformación sobre el trigo, igual micronización, es decir, un molido muy fino, el flecking, que es un tratamiento electroquímico, la expansión. Aquí igual se ve claramente que el proceso de gelatinización fresco crea la más alta digestibilidad a nivel intestinal. Los últimos ensayos que hemos hecho sobre in vitro, hemos hecho una colaboración con la plataforma de digestión artificial de la Universidad Francesa de Clermont-Ferrand-Auvergne, y en ese proceso hemos comparado 3 muestras, una muestra fresco, una de cebada, una cebada extrusionada y una cebada expandida. Una foto de ese sistema in vitro que se usa en la Universidad de Clermont-Ferrand. Bueno, la idea general es de duplicar lo que se pasa en el tubo digestivo del lechón, y con la posibilidad de coger muestra a cada nivel de ese sistema. En conclusión, lo que salió de esa experimentación es que la cebada fresco presenta el mejor digestibilidad del almidón, con 70% de degradación. Y después la cebada extrusionada con un porcentaje de 65%, y la última, una cebada expandida, que está más o menos a 60%. Bueno, hemos acabado sobre todo lo que es in vitro. Hemos hecho también experimentos sobre animales vivos con la Universidad Holandesa de Wageningen, sobre un protocolo que ves diversos lechones, y hemos hecho también una división según el sexo, etc. Y han tenido una alimentación ad libitum. Hemos comparado dos productos, un producto competitivo, un competidor de Presco, que es un maíz tratado térmicamente, y el babycorn, que es el nombre comercial de Presco, del maíz Presco. Al final, se puede comparar dos cosas importantes. El consumo con Presco es más importante, es decir, que la palatabilidad de Presco es superior al otro producto, y también lo que importa más a la persona que produce lechones y cerdo, es que al final con Presco hay un peso mayor sobre el lechón después de un mes. El último, para acabar, he hablado mucho del almidón, pero el Presco tiene también un impacto sobre las fibras. Como dije, que el Presco se usa, usamos cereales enteros, es decir, que el nivel de fibra es importante. Y ahí con la foto se ve que un poco como el almidón, que las fibras parecen fundidas
cuando se mira la composición en esa foto. Hemos hecho análisis corriendo sobre la cebada con tres productos diferentes. Una cebada sin tratamiento, una cebada con un tratamiento muy ligero, que hay la high density, es decir, que el tratamiento hidrotérmico es la presión, el tiempo, el vapor era más era flojo. Y el último es low density, es decir, el proceso, el máximo que podemos usar sobre Presco. Y lo que se ve claramente que el nivel de fibra soluble, si se compara con la insoluble, es mucho más alto. Sabemos que esas fibras solubles permiten fermentaciones, y es decir, para el microbiota intestinal del lechón es importante de estimular ese microbiota. Para concluir mi presentación, las ventajas de los ingredientes Presco hay tres. El primer es la nutrición, ya lo hemos visto, con el mejor nivel de gelatinización del mercado del almidón, más de 80%, y también un impacto sobre las fibras solubles. La segunda cosa, a nivel del consumo, Presco permite una alta palatabilidad del producto, y eso hay un impacto directo sobre la augmentación de la ingesta del alimento. Y al final, nutrición más palatabilidad permite de tener una transición al destete más suave, que permite al final un rendimiento zootécnico mejor. Todo eso tenemos documentaciones sobre las gamas, tenemos un ebook también sobre la nutrición del lechón disponible, si queréis más información. Pues muchas gracias por su atención, y creo que ahora es la parte de las preguntas del chat. Sí, muchas gracias, Walter y Francesc. Ahora es el final del webinar, pero tenemos algunos minutos para preguntas. En el chat veo que tenemos una pregunta de Sofía. Para Walter, ¿cuál es la diferencia entre Presco y uno extrusionado? Y voy a añadir algo, es also, los cereales Presco parecen muy interesantes y se utilizan ya en España, por ejemplo. ¿Puedes responder, Walter, por favor? Sí, sí. Bueno, la extrusión es una tecnología diferente. No tenemos mucho tiempo, pero es diferente de Presco. Se usa, en el mercado es el producto el más común que se encuentra en las formulaciones. Y Presco, ya he descrito cómo se pasa Presco. La gran diferencia entre Presco y la extrusión es que Presco, el grano, por ejemplo, no tiene es decir, que la extrusión usamos dos tornillos donde hay presión, es decir, que la materia se trata mecánicamente. En Presco no se pasa esa cosa. Lo que falta tener al final es que a nivel de la gelatinización, Presco es superior. En todos los estudios que hemos hecho, hemos visto eso. Y para la segunda pregunta sobre España, sí, Presco ya está usado en Holanda, en Alemania, en Francia, y empezamos en España, pero para decirlo claramente, tenemos hoy solo 2 clientes en España, pero probamos de desarrollar ese nuevo ingrediente en el mercado en la península ibérica. Muchas gracias. Una última
pregunta a propósito de Presco para ti, Walter. Y los granos Presco parecen ser solo cereales. Hablas de trigo, de maíz, de cebada, avena, arroz, pero hay otros ingredientes del Imagre Ingredient en Presco, en la gama Presco. Bueno, sí, hasta ahora estábamos enfocados sobre los cereales porque es la materia la más usada para como fuente de almidón. Pero más en más hay de más en más pedido para ver si se puede usar en Presco grano que sea, por ejemplo, más rico en proteína. Y hoy este mes, hemos lanzado una nueva referencia que es una harina Presco de guisante, que la ventaja tiene el mismo nivel de gelatinización del almidón, pero a nivel proteína, de proteína, tiene casi 2 veces más proteína, es decir, que una cereal es más o menos 10 o 13% de proteína, en el guisante estamos a 20%, y además la gente que hace formulación sabe que todo lo que es guisante, ese tipo de producto rico en proteína, es también la composición de todo lo que es aminoácido puede ser diferente. Es decir, que las cereales, la lisina, como Francés lo dijo, puede ser un real problema. Y con, por ejemplo, el guisante tiene lisina, no es un elemento limitativo. Y la idea global de eso es que se usa mucho el soya porque también hay mucha proteína y a nivel de todo lo que es aminoácido es muy equilibrado, pero el guisante, que la harina y guisante fresco, permite también una complementación total sobre el equilibrio proteico de una formulación. Vale, gracias. Otra pregunta, esta vez para Francesc. Francesc, si se compara con Holanda, donde trabajas hoy, ¿cuáles son los puntos prioritarios de mejora en la alimentación de los lechones en España? Yo creo un poco la idea sería en Holanda, como ya se sacó el óxido de zinc antes que en España, pues ya el enfoque era más en el post-destete, más o menos funciona bien, es más como, digamos, hacer la transición antes del destete al post-destete, y es allí donde ahora se pone más dinero y más estudios para intentar que, como os decía, al destetar 100% de los animales ya coman. En España, como el destete aún es un poco más temprano que en Holanda, pues creo que allí también hay que mirar un poco si se puede subir un poco, en el caso que sea temprano, un poco más tarde el destete para ayudar al lechón que coma antes para no tener problemas después. Esta sería un poco la idea. Ok, gracias. Y pienso que tenemos tiempo para una última pregunta. Hay una de Angelo en el chat. Francesc, ¿a qué te refieres cuando dices que los animales de las genéticas actuales no responden a energía? ¿Podríamos trabajar con menor cantidad de energía con una proteína ideal para aumentar significativamente el consumo? Sí, esto hemos visto lo mismo en pollos. Antes la filosofía era, ¿no? El lechón es pequeño, hay que dar dietas muy concentradas porque como come poco, pues hay que ir muy concentrado. Y si vas muy concentrado, lo que haces es que el lechón comerá poco porque cada vez que come se siente muy lleno. Así que tanto en pollos como en cerdos lo que hemos visto es que si diluyes, si bajas la energía, lo que hace es que el animal vaya comiendo más frecuente. Así que la idea de futuro sería, como decía Ángelo, bajar las kilocalorías y mantener la lisina o subir la lisina. Pero hay que ir a dietas más bajas en kilocalorías donde podemos meter fibra
y así intentar subir la lisina, porque el animal responde más a la lisina que a las kilocalorías, porque ya estamos muy por encima de las necesidades de los animales. Ok, muchas gracias, Francesc. Y por eso es el fin de nuestro webinar. Si tenéis otras preguntas, no dude en plantearlas después. También van a recibir un email con un enlace para el replay del webinar y con las presentaciones de Walter y de Francesc. Muchas gracias a todos. Espero también si se puede descargar los documentos a propósito de Presco con el QR code en esta slide. So, gracias a todos y hasta luego. Adiós, muchas gracias.